esperando que hayan tenido un buen fin de semana. Entonces, lo primero que yo voy a ir haciendo, todo el registro de la clase va a quedar después en el Classroom, tanto institucional el nuevo como en el antiguo, por si acaso. Voy a subir todos los archivos, se los tengo que pasar y de ahí voy partiendo para que ustedes puedan tener todo el respaldo de la información. ¿Ya? Vamos a descomponer un poco el trabajo y para eso voy a acceder acá a una presentación que tengo. Pueden visualizar la pantalla, ¿cierto? ¿O todavía no les carga? Sí, carga. Sí. Ya. ¿Qué es lo que vamos a tratar hoy día? Como lo más probable lo avisó el profe Eugenio, el profesor Manuel, ustedes van a entrar a un desarrollo de proyectos para la asignatura, que va a ser un proceso que va a durar aproximadamente 3 meses, más o menos. Ya dentro de ese proceso ustedes tienen que crear desde cero, bueno, ya estaban creando algunos, por lo que vi, creando una empresa y esa empresa tiene que ser relacionada al rubro de las telecomunicaciones. Con eso en mente, lo que nosotros vamos a ir haciendo a medida que vayan pasando, como esta es la primera semana que yo les voy introduciendo información, vamos a ver un caso de ejemplo, vamos a ver unos ejemplos de cómo sería el tratamiento, tanto como ustedes fueran una empresa unipersonal, o como que si fueran un grupo que está en una empresa, no en una empresa en un holding grande, sino que a cómo ustedes actuarían como técnico de telecomunicaciones para realizar estas actividades. Entonces, para eso, el objetivo de hoy día es reconocer la importancia de la elección de servicios a prestar en empresas para realizar diversas acciones en la configuración de diversos sistemas operativos. Para resumir el objetivo, es que ustedes puedan ser capaces de discernir y puedan expresar una opinión o tengan un criterio para poder determinar cómo realizar una reparación, cómo informar a la gente de lo que están haciendo y si esa información, cómo la pueden obtener. ¿Ya? La idea es que esto lo vayan haciendo no solamente para Windows, sino para otros sistemas operativos, que el plan general lo que debería tener. Entonces, primero, pueden responder la idea a través del chat o a través de voz. Ya cualquiera de los dos casos, por favor. Tenemos una imagen que tiene dos partes, la parte A y la parte B. La parte A, que está a la izquierda en la pantalla, a mi mano izquierda en este caso, tiene ciertos iconos. ¿Qué me puede decir qué es eso? Son Windows y Linux. Son sistemas operativos. Ya, Windows, Linux, sistema operativo. Pablo, Germán. Eso mismo, sistema operativo. Está jugando el pana. Ya, y el Pablo, que lo tengo un poquitito, como nos está hablando. No. Necesito que me confirme si está escuchando bien para que no. Y sistema operativo. Ya, ve ese muchacho. Mira el pana. Ya. Y por la derecha, por el lado B, ¿qué es lo que tenemos? Malwares. Un computador con virus. Un computador con ¿Virus? Malwares. malware, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos dos cosas. Tenemos un sistema operativo y tenemos, por ejemplo, un malware, un software, un ransomware, etcétera. ¿Ya? Entonces, de primera, ¿alguno de ustedes? ¿Quién ha tenido un virus en el computador? Yo, bueno, no sé si Yo. me considero un virus. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurrió? Era un programa que básicamente me ocupaba toda la RAM sin importar cuánto tuviera. O sea, ¿cómo explicarlo? A ver. Yo tenía el computador, tenía ya, por ejemplo, quería jugar su Team Fortress, pero a veces el Team Fortress me iba lento. Y ya me metía a la barra del administrador de tareas y me metía en procesos. Y había un proceso que literalmente estaba consumiendo toda la RAM y a la hora de detenerlo me liberó el 98% de toda la RAM. Y busqué eso en YouTube y resulta que era básicamente un proceso, no es como un virus, pero parece virus, que te consume toda la RAM y hace que tu computador vaya excesivamente lento. ¿Y qué hice? Lo formateé. Muy bien. Esa es una de las soluciones. Esos son scripts que van figurando. Hola, Alexander. Ah, pero después llega tarde. No, no se preocupe, si empezamos recién, así que no va tan perdido. Al menos llegaste.
Ahí vamos a ir viendo. La idea, o sea, en resumen general, para que usted se incorpore, es que vamos a ver cómo son metodologías para detectar fallas a nivel personal en empresas de telecomunicaciones, orientado un poco a lo que ustedes van a tener que hacer en sus proyectos en las próximas semanas, ¿ya? Por si acaso, Alexander, ¿ya? Entonces, vale. ¿Quién más ha tenido problemas con estos malditos bits antivirus? O falla en el sistema operativo, porque a veces, como bien le pasó a Benjamín, que nos dice que eso fue un proceso, un programa, puede ser un programa, puede ser un script, puede ser otra cosa, no necesariamente un virus. O lo que nosotros denominamos virus, porque en realidad son scripts los virus, en una cierta medida. A mí me pasó que el escritorio en Linux se instaló mal y tuve que desinstalarlo e instalarlo de nuevo. F. ¿Y por qué pasó eso? Errores pasan bastante en Linux. ¿Qué versión estaba ahí, instalando? Arch Linux. Mm. Entonces fue la configuración de inicio la que te tiró algún fallo. Pero Exacto. lo pudiste instalar sin problema al final. Sí, lo desinstalé y lo instalé de nuevo. Todo bien. Ya, súper. Sí, tiene que ver que algo ahí. Es el tema de la diferencia entre Linux y Windows, que por ejemplo Linux tiene algunos detalles que son un poquitito más complejos al momento de instalación. Ya, pero en general sí, son detalles. ¿Ya? Ahora, aquí es donde entra a la categoría. Ustedes son estudiantes de telecomunicaciones, o sea, ya ustedes van a salir, independiente de cómo sea la forma, que por la preparación que han tenido debido a la pandemia, a las finales, pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo nos vamos a identificar en el área de telecomunicaciones? Hay una barrera grande que separa a un usuario del técnico, pero a la vez, además de ser grande, esa línea también es una línea súper delgada, por así decirlo, en que a veces no se distingue dónde entra cada cual, porque cada uno tiene su propio conocimiento, ya sea técnico o sea lógico, de algo, o no lo tiene. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar hoy día. Vamos a irnos reconociendo como técnicos, vamos a hablar de manera técnica a este respecto, en algunos casos. ¿Ya? Eso es lo que buscamos el día de hoy, que nosotros seamos capaces de discernir como técnicos la situación. Entonces, para alguien, un problema, ¿ya? Para alguien existe un problema. Y las oportunidades para nosotros nacen de la necesidad y del descuido. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque, por ejemplo, la mayoría de las cosas que ustedes van a ver son por mal utilización o desconocimiento en la manera de usar algún elemento. Y yo creo que a todos nos pasa porque al final nosotros no sabemos todo, vamos aprendiendo por el camino. Y eso yo creo que ustedes lo tienen más que claro. Entonces, vamos a poner ciertos aspectos que tiene que tener un técnico de las telecomunicaciones como orientado al servicio técnico, ¿ya? ¿A qué nos vamos a referir con esto? Que primero tenemos 5 ítems. Obviamente existen más cosas que están involucradas dentro de esto, pero vamos a resaltar estos que son más o menos principales dentro de un servicio técnico, o dentro de una reparación, o dentro de algún trabajo. De hecho, esto también involucra las relaciones en el trabajo. Todo esto va de la mano, ¿ya? Lo primero es analizar cuáles son las habilidades o conocimientos que yo tengo respecto a un tema y qué me permiten realizar esos conocimientos. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Ahí lo vi que dijo, hola caballero. Qué bueno saber que se está conectando. ¿Ya? Entonces, tenemos las habilidades, tenemos los conocimientos. Ya, y una cosa es tener la habilidad y el conocimiento, pero la otra cosa, ¿qué sería un complemento bueno para la habilidad y los conocimientos? ¿Qué es lo que ustedes creen? No tomando los 4 ítems que están al lado, ¿ya? Sino que nosotros considerando, para analizar cosas, aparte del conocimiento y las habilidades, ¿qué necesito? ¿Qué ¿Se me puede? necesita algo más? Sí, pues, obviamente. Mm, no sabría decir. Piensen, piensen un momento. Y la respuesta la tienen ahí mismo. ¿La confianza?
No, no vamos a Analizar. no tomemos los 4 ítems de acá. Exactamente, el analizar, el poder pensar y razonar. Yo puedo tener conocimiento, habilidad, puedo haberme leído 200 libros, pero si no sé cómo utilizar ese conocimiento, si no soy capaz de analizar o de pensar cómo utilizarlo, no me sirve de nada. ¿Me entienden? Sí. Por ejemplo, ustedes pueden decir, yo sé, qué sé yo, descargar, por ejemplo, un archivo de GameTorrent. ¿Alguno de ustedes ha descargado algún archivo de GameTorrent? Mi hermano llenó mi disco duro de juegos de Xbox. De juegos de Xbox. Ya. GameTorrent, aparte de tener juegos de Xbox, tiene juegos de PC. Tiene varios. En línea. ¿Y en qué formato se descargan? Uh, en- creo que en ISO. Hay unos que se descargan a través de ISO. Correcto, se descargan ISO. ¿Ya? O se descarga, por ejemplo, un archivo por lotes de varios archivos RAR, Que pero se descomprimen todos, ¿cierto? se convierte en una carpeta y adentro está el juego. Exacto. Y ¿Y también eso? está como un emulador de ISO. Exacto. ¿Y eso por qué lo hacen? ¿Ustedes por qué creen que lo pueden hacer? ¿Qué cosa? ¿Lo de piratear o lo de descargarlo? No estamos hablando del pirata en sí, sino de la forma en cómo hacen el envío de la información. ¿Por qué está empaquetado? Si están descargando un archivo, sin embargo ellos lo mandan por un lote comprimido. Supongo que Para lo vigilar la descarga y eso. Para vigilar la carga. La carga. Ya. Supongo que lo hacen por el hecho de que al tener demasiada información y hacer un juego demasiado pesado, teniendo en cuenta que puede ser un juego de PC, que PC casi 500 GB, o mucho menos. Lo está exagerando Como bastante. el Ark que pesa 100 Por ejemplo, gigas. por ejemplo, el ARC que pesa 100 GB lo pasan a través de archivos RAR y una imagen ISO que se utiliza y se coloca en el disco duro como si fuera un disco, como si fuera un disco. Los archivos RAR son como para hacer que el ISO funcione, algo así. Y cada archivo RAR tiene su parte y al descomprimir todos los archivos RAR se genera una carpeta que en esa carpeta está como para que funcione. Mm, Ya, a ver, vamos, no va tan mal orientado, pero vamos a definir un poquitito más eso. ¿Quién me puede decir en sí qué es un archivo RAR? un archivo comprimido Un archivo comprimido, ¿por qué? Para aligerar el para espacio. que ocupe menos espacio. No, un archivo comprimido por lotes. Tienen que tener un poquitito ese detalle. A Los ver, lotes déjame. son como que si ustedes estuvieran en una bodega y le llega un cargamento de peras, por ejemplo, o de manzanas, y le llegan un montón de bandejas, y ustedes las tienen que ordenar en camiones. ¿Me entienden? Le llega, por ejemplo, no sé, container por mar, y esos containers ustedes los tienen que organizar para distintos camiones, ¿ya? Para aligerar la carga, por ejemplo. Entonces, lo mismo con un archivo RAR. El archivo RAR lo que te permite es poder disminuir lo que es el tamaño de un archivo, o lo puede dividir en varios archivos más pequeños para poder realizar el envío de ellos, como decía el Alexander que estaba mencionando antes, el tema de cómo enviar las cosas. Son archivos que son más livianos, que se pueden ir cargando a la vez, y también cuando ustedes los van descargando, la información queda más, o sea, esto depende de la apreciación personal más que todo, porque en realidad es un tema que puede interpretarse de varias formas. Pero, por ejemplo, cuando ustedes están descargando por torrent, ustedes utilizan semillas para descargar o seeds. ¿Saben lo que son las semillas en torrent? No, yo sé lo que son las semillas micros nomás. Ya, La- es cerca pero no tanto. Las semillas son los usuarios que tienen el archivo y desde donde ustedes pueden descargar el archivo. Ah, Entre ya, más ya, ya. semillas, Sí, sí. son mayor cantidad de usuarios. Entre menos semillas, menor cantidad. Eso estamos claros. Pero ¿cómo comparte, por ejemplo, este es el tema? Cuando ustedes descargan un archivo por lotes, ustedes también se convierten en una semilla. Cuando están conectados a Torrent, el archivo cuando ustedes lo descargan, si no lo quitan de la lista, sigue transmitiéndose. Y queda en una base de datos que pueden acceder cualquier persona, y ustedes se vuelven parte de la comunidad que le ayuda a descargar a la persona ese,
ese juego, por ejemplo. Ah, mira. Amplía la red de conexiones. Y eso es lo que hace que un archivo sea más fácil a lo mejor de descargar, porque no va a ser una sola persona que lo tiene, sino que es algo centralizado entre todos los usuarios de torrent que tienen ese archivo, que pueden ayudar en la descarga. Así si uno se cae, el otro continúa. Ah, esa sería como una conexión de respaldo, básicamente. Básicamente. Oh, no sabía. Y eso funciona para todos los que son descargas por lote. Cierto. Entonces, todas esas cosas, todo eso es parte de la capacidad del conocimiento que tienen las personas dentro de la materia para poder hacer que todos seamos partícipes. Pero nosotros no conocemos el proceso en sí, todo el proceso. Pero ahora ustedes conocen una parte más del proceso. Y ahora si ustedes les preguntan algo o ustedes tienen algún problema con alguna descarga, ya tienen más o menos un conocimiento de por qué podría ser. ¿Me entienden? ¿Y cómo podemos actuar en base a eso? Por ejemplo, si tenemos el mismo juego en torrent, dos enlaces distintos, de dos páginas distintas, ¿cuál es el que elegiría? Yo el de torre. El que No, tiene menos publicidad. son dos archivos por torrent, de dos páginas distintas, el mismo juego, ¿ya? Por ejemplo, pero son dos archivos torrent. ¿Cuál elegiría en base a todo lo que le hable? El que tiene menos publicidad. Yo elegiría el que tiene menos traba a la hora de descargarlo. Pero O el ¿cómo que tiene menos lugar. actúa eso? Cuando te intentas descargar un archivo, te va redirigiendo a varias páginas. Y esas páginas son para No, ojo, que él. no estamos hablando de la publicidad, chiquillos. Tienes que tener claro. La publicidad lo que hacen es para poder mantener el sitio donde están y poder también Y capturar. pagar el juego. Exacto. Pero a lo que yo voy. Yo pasé con las 20 ventanas de esta De publicidad. de publicidad. Tengo los dos archivos ahí. Los descargo, porque para descargar un archivo por torrent, primero se descarga como un archivo de texto que tiene el link. ¿Ya? Pero ¿cuál dentro de esos dos yo podría elegir? ¿Cuál es el que me permitiría, entre comillas, una descarga más rápida? Si El estamos que hablando... tiene más. Más ligero. No, ¿Tiene más descarga o...? Sí, Y que está más ligero. No, chiquillos, no es un tema. Escúchenme por favor, le estoy diciendo, es el mismo juego, pesa lo mismo. Entonces da lo mismo, po. No. Si es el mismo juego, la única diferencia entre uno y otro que podría haber para la descarga es la cantidad de semillas o usuarios para su descarga. ¿Me entienden? La velocidad de descarga. Pero ¿cómo se puede ver eso? ¿Ah? ¿Cómo se puede ver eso? Cuando ustedes pulsan en descargar un archivo, por ejemplo, mira, voy a compartirlo. Déjame, que limpié la lista el otro día. Déjeme meter el toque autor que aquí tengo el Injustice. Por ejemplo, abre comparte Al toque. comparte tu torrent. Igual tengo un torrent aquí, pero Mm, se ve. a ver, estamos compartiendo. ¿Cuántas cuestiones estáis descargando, bebas? Eran para Puro jugar pirata, puro pirata. ¿Y tiene algún problema? Pirata. Ya. Pero estos son básicamente los archivos torrent que eran. Por ejemplo, Ya, pero tú estás descargando por torrent igual. ¿Ya? Mira. Voy a presentar yo ahora. ok, gracias, déjame sacar la pantalla. Miren, uTorrent, o en realidad microtorrent, porque si ustedes se fijan, en la U del torrent es en realidad un signo de micro. Aquí, aquí vamos a aumentarlo un poquitito. Ahí, donde dice semillas, esas son la cantidad de usuarios, entre comillas, que tienen el archivo y de los cuales puedo descargar. Entre eso ya también tiene obviamente la velocidad de subida, el tiempo estimado de descarga y el estado de descarga, ¿ya? Este lo borré porque a las finales es 21, el archivo del Doom, por ejemplo, tenía otro que era como un link de 60 gigas, pero nunca descargaba. Pero también me fijé en la descripción de cuando volví a revisar en la página de GameTorrent, por ejemplo, que tienes que igual tener el registro en Steam.
Entonces igual hay que comprarlo. Entonces no me sirve si lo quiero. Es como un poquito A tonto lo eso. mejor descargué ese y por eso no pude jugar nunca al Doom. Cuando me lo intenté descargar. Puede ser. Entonces, eso es un tema de los detalles. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas, ese conocimiento que ustedes pueden ir adquiriendo, pueden ir viendo, es lo que hace la diferencia. ¿Me entienden? Ahí es donde tenemos ese pequeño detalle. ¿Ya? Volvamos a la presentación entonces. Entonces, tenemos la capacidad de analizar. Ahí nosotros podemos analizar cómo descargar algo, por ejemplo. Y esto aplica para cualquier otra cosa. O sea, nosotros con el conocimiento que tengamos de algo, podemos hacer una determinación y podemos generar alguna solución, ya sea para nosotros o para otros. Innovación. Cuando ustedes están trabajando en telecomunicaciones, tienen que siempre innovar. O sea, tienen que estar tanto estar a la vanguardia, como también tienen que crear cosas que sean atractivas para las personas que van a atender, porque al final es claro, el hacer el mantenimiento del sistema operativo es una cosa, pero también tú le podés dar a lo mejor algún plus con tu empresa, hacer algo que sea diferente. ¿Ya? Amor en flotante. Claro. Después está la confianza. Cuando ustedes hacen un buen trabajo y generan una confianza en un cliente, eso obviamente les va a traer otros clientes que lleguen a ustedes. Si tienen un buen trabajo, si les generan una buena experiencia al cliente, van a poder realizar lo que ustedes estimen conveniente con el aparato y después, si la reparación obviamente es buena y la calidad del servicio es buena, siempre el cliente va a volver o te va a referir con otro. Ya eso es importante cuando ustedes piensen en una empresa. La confianza que tiene que generar su empresa. También, obviamente, ustedes tienen que tener la claridad del servicio que ustedes van a brindar. O sea, no digo, voy a incluir por ejemplo, qué sé yo, tengo una tienda que hace reparación de celulares. Ya, pero ¿qué reparaciones de celulares vamos a hacer? De pantalla. Ya, Bueno, de ya. Y del entonces eso sistema. tenemos que, aquí, con los objetivos también tenemos que considerar el mercado. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos en base tanto a la experiencia? O sea, aquí para poner una empresa, por ejemplo, lo que se recomienda es incorporar un pequeño estudio de calidad. Por ejemplo, imaginemos que ustedes quieren poner un puesto de servicio técnico por cerca de donde viven. ¿Ustedes lo pondrían cerca o lejos de otro servicio técnico? Yo lo pondría relativamente lejos. Lejos, yo creo. Lejos. ¿Y qué es lo que ustedes buscarían para poder hacer ese mantenimiento? Buscar cuál es el problema más común entre la gente que usa el celular. Ya. Y también ver la capacidad de pago que tiene la gente. Por ejemplo, hay bastantes personas que usualmente ocupan el celular cargando y se les echa a perder la entrada del cargador. Y el celular, cuando no saben qué hacer, lo dejan ahí. Y si lo arreglan, se pueden ahorrar bastante plata. Y, por ejemplo, a mí me había pasado, y no como lo hizo el papá de la pareja de mi hermano, o sea, cobró 5 lucas, pero en realidad yo no sé cuánto cobrarán en realidad. Yo supongo que cobrarán un poco más caro, creo yo, no sé. Va dependiendo en realidad. Ahí es todo va dependiendo del criterio que se utiliza para hacer algo más que todo y también del conocimiento que se utiliza. Por eso les digo, una de las cosas es como lo que nosotros vamos a hacer, cuál es la finalidad de nuestro servicio técnico, cómo podemos darle una experiencia al cliente para que pueda realmente saber qué es lo que quiere hacer y obviamente si se te echa a perder la entrada del cargador, obviamente tú sabes lo que querés, pero tú también le podías ofrecer otras cosas con eso. ¿Entiendes? O sea, la idea es siempre tratar de brindar un buen servicio y una buena experiencia al cliente para que después siga viniendo o te siga refiriendo. Y es donde se analiza el mercado también, porque no van a ponerse con una tienda para reponer celulares a mitad del desierto. Igual sí, igual sí. No falta el loco que vaya caminando si le cae el celular en mitad del desierto. Era. Ya. El tema va en que cuántas personas les pasa eso. Bastante, créame, bastante. Ya, vamos Gringos. a poner el caso que bastante, pero ¿cuánto es lo que te cuesta a ti mantener tu empresa? Porque ustedes también van a tener que pensar en eso, en qué La media del pago del mantenimiento del hogar. Energía solar. Y ahí tenía una opción. Si la energía solar y la energía eólica en el desierto se pueden aprovechar. Pero el frío te lo encargo. En la noche. Estufa solar.
Cosa eléctrica solar. Ya. Ahí va, ahí usted puede ir viendo el raciocinio que ocupa. Ya, pero eso más o menos va orientado a qué estamos pensando en hacer. ¿Ya? Y es donde tenemos varias cosas que podemos ir tanto discerniendo como pensando en qué más podríamos hacer. De ahí tenemos, veamos, vamos a ver un caso, ¿ya? El típico pantallazo azul de la muerte en Windows, Preview de Windows. ¿ya? Me pasa. Yo voy a analizar este con ustedes, después ustedes van a analizar uno ustedes y después les voy a dejar una actividad que van a tener que desarrollar, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos un cliente, don Nicolás, hablando de Nicolás. ¿Y yo? No, usted no. No se Ah, preocupe. Dijo Don. Puede ser cualquier otro Nicolás. No es Ah, algo ya. como alguien del curso, tranquilo. Ya, quien nos comenta que en diversos periodos de tiempo le sale ese pantallazo azul con texto en inglés y su computadora se reinicia. Ah, ya Aquí sé. yo les puse un pantallazo azul en español, pero el caso está en inglés. Ya, entonces el cliente no sabe inglés. Entonces, ¿cuál es? A ver, aquí vamos a analizar para ver qué es lo que podemos hacer. ¿Ya? Primero, Primero, ¿qué antecedentes tenemos? ¿Qué nos está diciendo el cliente? que se le reinicia cada cierto periodo de tiempo con texto en inglés. Ya, en cierto periodo de tiempo, el pantallazo sale con texto en inglés. Y la computadora se reinicia. La computadora se reinicia. ¿Algo más? ¿No? Eso en realidad. Eso es lo que se puede discernir a simple vista con el texto. Obviamente uno puede sacar conjeturas. ¿Ya? Esas conjeturas las vamos a estudiar para el diagnóstico. Con todos los síntomas que están ahí, podríamos llamarle, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos está diciendo el cliente? Que tiene un pantallazo azul, que ocurre en diversos periodos de tiempo. O sea, no le está diciendo en realidad que ocurre todos los días a tal hora, sino que le está diciendo que ocurre en diversos periodos de tiempo, sale el pantallazo azul. ¿Ya? Entonces, ¿el pantallazo azul es solamente una parte del problema o es la raíz del problema? Es una parte del problema en realidad. En realidad, creo que el mayor problema aparece incluso en el texto en inglés. Ya. Vamos a tener algo. En sí, el pantallazo azul en realidad es un resultado del problema. Es un resultado del problema. No, Eso tenemos que pensar porque nosotros. se avisa. Exacto, el PC te está avisando de algo. Y en el caso del pantallazo azul, ¿qué nos podría estar avisando? Que algún, que ¿Es algún posible falla en el sistema o sobreexigencia también? Ya, falla por sobreexigencia, que es lo más común. La falla más común por sobreexigencia del computador, ¿cuál es? Sobrecarga la batería. O depende de si fuera también. sobrecarga de RAM o uso excesivo de la tarjeta de video. También puede pasar. O saturación. O Esa es la saturación. saturación, ahí es donde tenemos la mayor problema de los pantallazos azules. O sea, no es que sea en sí eso, pero si se fijan tenemos diferentes opciones. Puede ser, en el caso de, por ejemplo, por temperatura, puede ser por algún fallo en la gráfica, puede ser por algún fallo en la RAM. Cuando es batería, no necesariamente te tira el pantallazo azul, sino que te apaga el computador cuando estáis sin batería. Pero ahí tú lo vais notando, porque igual el computador te dice los porcentajes de batería abajo, te va avisando con tiempo eso. Pero los otros son errores que provocan que el sistema operativo se tenga que interrumpir. Por ejemplo, si ustedes toman un notebook y lo mueven muy fuerte, el notebook va a tirar el pantallazo azul. A ver, voy a mover el mío. Espérenme, bro. Hay una nube radiactiva ahí en la ventana. 5G. A 5G para hacer coronavirus. Y más encima con la imagen de perfil que tenéis de esa forma. No, deje a Joey Willis tranquilo. Tenemos diagnósticos, ¿ya? Tenemos 3 diagnósticos: RAM, gráfica y ¿qué más? Batería. No, pero la batería descartemos. Ah, saturación. Saturación. RAM, RAM, ¿qué más?
RAM, gráfica y saturación, algo así. Ya, gráfica de saturaciones, pero saturación entra en un rango amplio. Dejemos, por ejemplo, temperatura. Pucha, Entonces, ¿cuáles son los procedimientos que nosotros vamos a hacer para evitar que esto siga ocurriendo? Primero, se tiene que abrir el computador y revisar que los componentes estén bien y si el procesador tiene pantalla disipadora. Y si está todo correcto ahí, significa que es un programa el que está sobreexigiendo demasiado. Así que lo posible se abre el administrador de tareas y se ve que está consumiendo tanta RAM y que hace que el computador se reinicie por saturación o tiene pantallazo azul por lo mismo. Y ocupar algún que otro programa para limpiar la RAM y evitar esa saturación para que el computador no se apague. Ya. Oye, Pepa, Estoy viendo algo súper completo. O sea, tú estás abarcando los tres dentro de uno. Pero tú cuando estés trabajando como técnico, tú tenés que discriminar y ser rápido, ser objetivo. Porque Ir por uno, no es ese uno, ir por el otro. Es mejor el exterminio general. pensemos un poco. Ya, si solamente veamos el tema del qué es lo que a nosotros nos daría la ventaja para saber por qué el pantallazo azul, porque el cliente no te va a saber decir, en muchos casos es por temperatura. Entonces, tenemos procedimientos, ¿ya? ¿Cómo nosotros determinamos? El diagnóstico el que es más certero para decirnos qué es lo que está ocurriendo es analizar el pantallazo azul. Pero ¿cómo analizamos el pantallazo azul? ¿Qué le deberíamos preguntar al cliente? Eh, ¿Qué es lo que dice el socio? Es que ¿Qué estaba haciendo cuando le pasó el pantallazo? también. ¿Qué es lo que hace usualmente cuando le salta el pantallazo azul? Exacto, eso es lo primero. ¿Qué es lo que estaba haciendo cuando le salió el pantallazo? Porque él te va a decir, me sale algo en inglés y yo no lo entiendo, ¿cachai? Y tú le decís, ¿le tomo alguna foto por casualidad? Y alguno le toma foto al pantallazo. Y en la parte de abajo, básicamente, Dice el error específico. dice el error específico o te dice lo que más o menos para dónde va el error. Y con eso nosotros nos vamos guiando, porque a veces no es necesario desarmar todo el computador para solucionar un problema. También. Aunque hay veces en que el mismo texto te tira un código de error. Por ejemplo, cuando a mí me tiraba código de error, era 0x00007b, algo así. Ajá. Y lo busqué y resulta que era un problema por sobrecalentamiento en la gráfica. Y bueno, después me compré el ventilador abajo y fui con el precio con el Maillé, lo compré incluso, y le pongo un ventilador al lado para que absorba el calor y lo saque. Y desde ese entonces me dejó de tirar ese error y veo que era por el sobrecalentamiento excesivo que tenía el computador. Exacto, pero el error fijo el tema. Entonces, a lo que voy, el error es el que te va diciendo por dónde guiarte. Ya, porque ahí no tenéis que desarmar todo el computador al tiro, sino que tenéis que revisar primero, como lo descubriste al final, que era la temperatura. ¿Ya? Y tú determinaste qué es lo que tenéis que hacer para poder mejorar el computador para que no tuviera ese problema de temperatura y lo hiciste y el problema no salió de nuevo. ¿Me entendí? Esa lógica, esa capacidad de pensar cómo solucionar algo es la que a nosotros nos permite ser un buen técnico. El de abajo, la imagen de abajo, ¿qué es lo que ve? No se nota muy bien, a ver, vamos a usarla. Acá abajo, ¿ya? ¿Qué será eso? No se alcanza a notar porque en realidad casi no lo hemos visto, pero ¿qué será? ¿Qué será? Es como un pantallazo azul, pero en otro sistema operativo. Sí, pero ¿cuál sistema operativo será? No sé. Se parece a Elementary Ghost. Mac, Hizo. creo. Pues como tiene la barra de tarea de abajo. Ya, bien ahí, bien en ese análisis. Esa es la idea. Viste, Germán. Mire, la imagen que estoy utilizando es pequeña. Yo creo que quedó como chino pegado a la pantalla viéndolo. Pero sí, tiene razón, es una pantalla AQS. ¿Ya? Y a veces nosotros decimos el pantallazo azul de la muerte, pero en otros sistemas operativos también ocurre y se muestra de otra forma. Se muestra los errores, los problemas de otra forma. Y ahí es donde ustedes tienen que saber discriminar cómo hacerlo. ¿Ya? Ahora, veamos con ustedes cómo les va ahora. ¿Ya? No todo es Windows, para ustedes en algunos momentos se van a topar, y espero que se topen varias veces, con otros sistemas operativos aparte de Windows, y existen muchos, y yo les mandé una tarea que ustedes vieron que son bastantes, y eso que me estoy quedando corto en sistemas operativos, y pueden tener problemas tan complejos como que no inicia, no sé, pues la gráfica no inicia, no se configura, entre otros detalles, porque esa es aquí ves, Maya me puede
dejar de mentiroso, pero cuando hay un problema de configuración al inicio, trae problemas, ¿cierto? Sí, Usted que está ya metido un poquitito más en el área de GNU. sí, trae más o menos problemas, pero se puede arreglar. Obvio, todos los problemas, siempre que sea de configuración y no hay incompatibilidad de los dispositivos, se pueden solucionar, ¿ya? Entonces, acá por ejemplo tenemos, acá está, ¿cómo operador? Es Ubuntu, una versión antigua de Ubuntu. Una versión antigua de Ubuntu, ¿ya? Bien. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Que no se puede conectar a internet. Bien. Eso es Chrome, ¿ya? Chrome se puede descargar en varios sistemas operativos, por si acaso. Y acá de hecho nos dice, se ha cerrado la conexión a un usuario de estas características. Tenemos el antecedente, ¿ya? Acá vamos un poco a leer el ejercicio. ¿Quién lo puede leer, por favor? Acá en la parte de arriba. ¿Quién lo puede leer? No todo es Windows. En este mundo existen varios sistemas operativos y todo no alcanzo a leer y todo no alcanzo porque tengo un pedazo de scotch en el celular para que cargue. Y todos pueden tener un problema complejo o simple como que Amacar. Ahí llegué. Como que amacar a quien después de suspender a su computadora y volver a acceder al escritorio no puede conectarse a internet. No, Macara. Ya, traté de ocupar un nombre nadie para que ustedes sepan que también tenemos personas que nos van a llevar con nombres extraños y eso hay que tener un criterio, chiquillos. Anti-copyright. Exactamente. Entonces, después de eso, Macara, después de suspender su computadora y al volver a acceder al escritorio, o sea, al encender de nuevo, no puede conectarse a internet y le sale este error. ¿Cómo podrías? Ya, los antecedentes, súper rápido, dos antecedentes. ¿Quién? Antes conectaba y ahora no. Que antes conectaba y ahora no. Que después de suspenderlo dejó de conectarse a internet. Uh-huh. El Pablo se me cayó. Sí, el Pablo murió. Me quería justo preguntar ya. Ya. Tenemos que después de suspender su computadora, tiene problemas para conectarse a internet. Porque si tú le preguntas, y usted al reiniciar el equipo, ¿funciona normal? Y te dice, sí, funciona normal. Entonces, tenemos los antecedentes. ¿Cuál es el diagnóstico? Que cuando se suspende la conexión de internet se va. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Intentar en lo posible desconectar e intentar volver a conectar el internet o apagarlo y volver a Ver encenderlo. por qué la interfaz de red se apaga cuando se suspende el computador. O se desconecta automáticamente. Exacto. Por ahí va el tema. Ya, esto es un poquitito, no es tan difícil en realidad este problema en macOS. De hecho, es por un tema en el driver que te genera ese problema. Utilizar drivers. El driver Por eso que tiene para tomar la señal no sabe funcionar. No sé, este tema la verdad nunca me ha pasado. sudo apt update, después upgrade y listo. Chao. Sí, lo peor es que a mí ya me pasó esto, que mi cable que tenía como puesto la antena que tengo para el PC se dejó de funcionar un día. Buen Tuve que dato. ponerme el USB. Por eso. Entonces, A mí ahí me es pasó. donde va el tema. O sea, hay diferentes soluciones que se pueden aplicar. Una es como, por ejemplo, lo que dice el Maya, ¿ya? De hacer ese upgrade y listo. Pero en algunos casos ese upgrade no es tampoco efectivo, porque vuelve a ocurrir. Porque, por ejemplo, él puede tratar de nuevo cerrar la conexión y puede tratar de abrirla de nuevo, y igual va a seguir. Entonces, O hay. sea, lo que se podría hacer es, no sé si, porque en macOS igual se puede porque tiene los mismos comandos de Unix que Linux. Se activa la interfaz de red y de ahí se puede conectar a internet. Y antes de que se suspenda, uno puede instalar el driver de nuevo y ahí ya estaría controlado el problema, creo. Sí, puede ser una opción. Aunque hay otra opción que se configura, que es por la terminal, que es como, por así decirlo, la pantalla negra, pero para lo que es Linux. Sí, O, pues, eso dije. pero espérate, hay un comando. No, sí sé para dónde vais tú.
Y hay otro comando que, por ejemplo, que se abre con eso y que no es necesario ir haciendo actualizaciones, sino que ese comando te crea como un script que te va haciendo ese levante. Pero ya también es otra cosa. Pero sí, la opción tuya, por ejemplo, es súper buena también. ¿Cachai? Pero hay otras, porque a veces esas soluciones, es el tema un poco, que hay unas soluciones que te van a servir y otras que no, entonces tenéis que investigar un montón. ¿Ya? Pero hasta ahí estamos claritos, ¿cierto? Sí, Sería, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Qué es lo que nosotros tenemos de información? El diagnóstico, ¿qué es lo que nosotros deducimos con esa información? Y los procedimientos son el resultado que podemos generar en base al diagnóstico generado por el antecedente. ¿Ya? No es más que eso en una empresa. ¿Hasta ahí todos claros? sí. 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 ¿Sí? ¿Sí? ¿Nicolás? Sí. Ah, ya, no, ya. A ver, el desafío número 1, ¿ya? Que es el caso 3, ¿ya? Hasta una llamada por teléfono los puede pillar desprevenidos. Esto es como un caso extremo y a la vez muy difícil, pero siempre puede pasar. Siempre alguien te llama para decirte, oye, tú que estudiaste sistema, oye, tú que estás en esto, ayúdame, ayúdame. ¿Ya? Y ustedes tienen, por ejemplo, no sé, eh, no les voy a decir su nombre, ¿ya? Ustedes tienen una persona especial, ustedes tienen su, su pequeño amor, por así decirlo, que está estudiando sistemas, ¿ya? Está estudiando telecomunicaciones también, ¿ya? Entonces, esa persona especial les llama totalmente desesperado y les dice que su sistema operativo lo inicia en virtualización, en máquina virtual, y le sale un error. El error es, en este caso, el 0x0004.005, ¿ya? Y necesita su desarrollo, necesita mostrar el desarrollo porque el profesor se atrasó como 5 veces, se pegó un riva, ¿ya? Ah, Y entonces tiene el último plazo, el sí o sí, tiene que sí o sí entregarlo y tienen menos de 10 minutos para solucionarlo, ¿ya? Es el caso, yo quiero que ustedes me recopilen los antecedentes, me hagan el diagnóstico y posibles procedimientos para solucionar ese error, ¿ya? Y abajo el desafío 2, que también es un error común cuando uno está instalando un sistema operativo, ¿ya? En una versión X de Windows, ya puede ser Windows 7, Windows 10, Vista, qué sé yo, les sale la siguiente leyenda. No se puede instalar Windows en este disco. El disco seleccionado tiene el estilo de partición GPT. ¿Ya? Eso ustedes me van a recopilar los antecedentes, diagnóstico y procedimiento y eso me lo van a contestar en un formulario y yo les voy a dejar. Ustedes lo van a desarrollar en su cuaderno, lo van a escribir en el cuaderno. Y ese le van a sacar una foto y lo van a subir en este caso lo van a subir al formulario porque el formulario solamente está configurado para recibir imágenes. ¿Ya? Así que por lo tanto lo van a tener que hacer en el cuaderno, a manito, en el cuaderno, no en el computador y sacado foto del computador, en el cuaderno. ¿Ya? Porque una cosa es copy-paste y otra cosa es hacerlo por uno y que uno vaya aprendiendo. Y es lo mismo, en esos dos casos se tiene que sacar los antecedentes, el diagnóstico y los procedimientos a seguir. ¿Ya? Entonces, veamos, recapitulando un poco de todo lo que tuvimos. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas de sobreponerse a una situación laboral con el conocimiento? Te pagan, Te pagan, tienes para comer, tienes para comer, tienes para pagar la luz. depende de cuánto cobres y cuánto gastes de luz. No, ya, Pero básicamente, así como en un englobo, ¿para qué le sirve el conocimiento? no sirve para solucionar los problemas que algunos piensan imposibles. Por ejemplo, Para estar preparado en cualquier momento de que vuelva a pasar o posible muy bien. futuro problema. Oh no, mi computador se le echó a perder el disco duro. Reemplazámoslo. O a veces ni siquiera es reemplazarlo, sino que dándole un movimiento. O Pegándole un guate. a veces, Un antes las cosas computazo. funcionaban así. Volvían a funcionar, por así decirlo. Ajá. ¿Ya? Entonces, hay varias ventajas que nosotros podemos tener. El tema de que nos pueda optimizar tiempo, porque con conocimiento y teniendo claro más o menos cómo se desarrolla algo, podemos organizar el tiempo de trabajo, porque en un servicio técnico obviamente no van a tener un cliente, y la idea es que no tengan un cliente al día o a la semana, sino que tengan más gente.
van a tener, qué sé yo, que ustedes van a tener esa satisfacción de poder decir, sí, yo lo puedo solucionar y lo hago. Créanme, cuando ustedes hacen un trabajo y lo buscan, lo encuentran y lo solucionan, es una satisfacción. Y es uno de los premios implícitos por el conocimiento. Pero para todo eso, para alcanzar muchas cosas, ustedes tienen que saber pensar y razonar cómo solucionar las cosas. Si ustedes no desarrollan esa capacidad de pensar y razonar, ahí es donde vamos a tener el detalle. Y ahí es donde ustedes tienen que prestar la atención necesaria. ¿Ya? Entonces, aquí es donde va, por ejemplo, la expresión relación calidad-precio o precio-calidad. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado ese término? Sí, No. Xiaomi no me crean. más o menos. Más o menos. ¿Ya? La calidad va según el precio. Si el servicio es bueno, si la calidad del servicio es bueno, puedo cobrar más o menos. Sí, Más. ¿Más? Siempre tenemos cuatro competidores: competidor A, competidor B, competidor C, competidor D. No lo vamos a tomar como red, pero por ejemplo, el competidor A va a ser ustedes, ¿ya? Si ustedes tienen algo que sea conveniente y algo que es caro, su curva va a ir creciendo, ¿ya? Y eso les va a dar mayor rentabilidad a su negocio y por lo tanto van a poder tener dividendos, o sea, van a poder obtener ganancias. Si por el contrario, su servicio sí es asequible y conviene porque tiene una buena calidad, eh, ya también entran dentro de otros temas. Pero si es accesible, pero es inconveniente, y es caro y es inconveniente, ese es el problema. En la mañana, por ejemplo, veía un video de Facebook en el cual salía esos típicos que graban el video haciendo un reclamo. A un chico le vendieron un computador en otro país, ¿ya? Por ejemplo, no sé, el computador valía 400.000 pesos normal y se lo vendieron a 600.000. Y el computador cuando se lo vendieron sin toda la RAM, sin todo el disco duro que tenía, y era un computador de un modelo de hace como 5 años atrás. El chico lo compró porque era asequible, pero el inconveniente que tuvo es que ese producto era demasiado obsoleto. O sea, no tanto si lleva 5 años, ya, pero a lo que va es que, por ejemplo, a él lo estafaron. Entonces, obviamente, a él no va a volver el cliente acá. Y el competidor, pongamos el competidor D, quien fue el que hizo la venta, él va a tener problemas después porque a la final lo pueden demandar. Grabaron todo el video, el tipo, en vez de darle como lo que nosotros aquí damos de boleta, en ese país se da factura por algún producto. Y él no daba la factura, daba como un papel que decía, era como una prefactura, perdón. Entonces ese papel tampoco es válido legalmente. Entonces la persona que estaba vendiendo el computador podría haber estado vendiendo un computador robado, podría haber estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso a la final le hace que el servicio decaiga. Y ya después tienen lo otro que es el que sea conveniente y que sea accesible, que a lo mejor ese mismo computador se lo hubiesen vendido a lo mejor por 300.000, que a lo mejor es el valor real del computador en este momento por precio mercado, ¿ya? Y él o que hubiese valido como 350.000 y el chico lo hubiese comprado 300.000. Eso es conveniente y asequible, ¿ya? Aunque igual tiene inconvenientes, pero por ejemplo le da una mayor relación. Pero si es conveniente y caro, porque es un buen servicio, porque va a brindar una rentabilidad para uno, siempre mayoritariamente la gente tiende a ir por aquí. Y esto ustedes se lo hacen con la calidad del servicio. ¿Ya? Y básicamente eso, chiquillos, ¿ya? Estas consultas que están acá, ¿cuál era el objetivo de la clase? ¿Ya? Veamos, ¿cuál era el objetivo de la clase? hacernos entender, eh, hablar sobre fallas y razonar sobre algunas fallas y sobre ejemplos de fallas en los computadores, por ejemplo, pantalla azul y cosas de... Vamos bien. ¿Ya? No Ahora, solo Windows, hay un montón de sistemas operativos que pueden tener distintos errores o similares. ajá. La pregunta 2 donde tuvimos, obviamente, por ejemplo, podemos tener varias ahora, ¿ya? Pero también puede que tengan problemas cuando vayan haciendo el desarrollo del desafío 1 y 2.
Entonces ahí ustedes van a tener que ver esa parte, ¿ya? ¿Podemos aplicar esto en nuestra vida cotidiana? Claro, sí. Bueno, depende también. ¿No? Si O sea, yo sí Los puedo. objetivos que yo veo, sí. Yo no. ¿Por qué no? Y yo no cacho mucho de eso. A ver, pero a lo que vamos aquí es que, por ejemplo, alguien puede llegar con, no sé, eh, con un computador contigo y te dice, Nicolás, ¿sabéis qué? Mi computador no enciende, ¿ya? Entonces tú le preguntáis a la persona, ¿conectaste el cargador a la corriente? Por ejemplo, y la persona te dice no, porque tenía la batería y la batería cargó bien anoche. Depende. Entonces usted le pone el cargador y el computador prende. ¿De dónde es el problema, Nicolás? Nicolás, En la batería. en la batería. ¿Ve que si usted puede resolver algo? Usted sabe, pero es cosa que usted lo vaya haciendo, ¿eh? ¿Ya? Y eso se puede aplicar en cualquier cosa, po. O sea, si alguien te llega con un celular, una cosa así, también. Ya. Ahora, la última pregunta. ¿Cuál es nuestro desafío a las siguientes clases? ¿Ya? Como ustedes saben, tienen que hacer un proyecto que va a durar harto tiempo, ya va a tener hartas fases. Entonces la idea es que ustedes comiencen a pensar en empresas de telecomunicaciones que ustedes vayan a formar, porque eso ya lo comenzaron a ver con el profe Argenis, por lo que sé, Yo también. para poder ver sus proyectos. ¿Ya? No creo que se hayan podido crear la empresa en simples pasos porque te pide que seas mayor de 18 años. Eso fue lo que dijo el profe. De hecho, había dicho que le enviáramos las pruebas con fotos y después de que se lo mandáramos, el profe después iba a hacer una clase con la gente que ya lo estaba haciendo o que todavía no lo termina. De hecho, yo, la clase que accedí, el día que iba a hablar sobre ese tema, yo fui uno de los primeros. Yo estuve unos 5 minutos con él y me dijo que ya había terminado, que me explicó que tenía que hacer un logo para la cuestión. ¿Ya? Y eso, porque yo ya había terminado, ya le había enviado la prueba y todo el asunto. Y eso. Y dije que no había podido terminarlo porque no era mayor de 18. Y me dijo, ya, bueno, no sé, eso no te preocupes, esa era la idea. Y ya que me lo mandaste, solo te queda hacer el logo. Pero después te voy a mandar la tarea cuando todos los demás lo terminen. Y dije, ya, me parece. La idea es que creemos la empresa, que tengamos algo definido. Los trabajos pueden ser hasta máximo de 3 y individual, obviamente, ¿ya? No es un requisito estar en grupo, ¿ya? Porque igual el trabajo es largo, chiquillos, pero si se coordinan ahí ustedes pueden hacerlo. Y lo vamos a ir entregando todas semanas por semana y vamos a comenzar ya a poner plazos, vamos a comenzar a poner qué es lo que hay que hacer y les vamos a ir ayudando nosotros, obviamente, con eso, ¿ya? Entonces eso es, ojo, ya tratar de ponerse, tratar de llegar temprano a la clase, ya cuando sean videollamadas, y ponerse al día. Eso es por lo menos por la parte de la clase de día. Dudas, consultas, preguntas al respecto, es el momento. No entendí cómo ese proyecto que teníamos que hacer. Ya, a ver, a grandes rasgos, ya, lo que ocurre es que con cuarto medio nosotros hacíamos un proyecto, una tesina, ya que es un proyecto que se desarrolla dentro de aproximadamente 2 o 3 meses, en el cual ustedes tienen que crear una solución hacia algún problema tecnológico. ¿Se acuerdan que el año pasado, para final de año, los de cuarto medio se estaban preparando como para hacer una exposición? Pero que no No. pudieron hacer completa porque a la final, bueno, es algo que se hace porque por el tema de como hubieron muchas protestas y se suspendió el año y todo eso, se acortaron los horarios, no se pudo hacer. Ya, pero básicamente es como un día de feria TP en el cual los chiquillos mostraban proyectos, que por ejemplo, no sé, pues los chiquillos creaban una empresa de seguridad que trabajaba con videovigilancia. Entonces los chiquillos mostraban cómo hacían las conexiones de cámaras de seguridad, cómo funcionan las cámaras de seguridad. Entonces, ese proyecto en sí, lo que ustedes tienen que hacer es crear una empresa que provea servicios de telecomunicaciones y ustedes tienen que hacer como una simulación de un mantenimiento. Por ejemplo, como obviamente nosotros no sabemos cómo va a ir este desarrollo, lo que nosotros les vamos a dar, ya, ustedes tienen una empresa, crean una empresa, nos dicen el rubro y se crea un problema para ese rubro. Por ejemplo, ustedes hacen reparaciones de celulares, aunque la mayoría no doy la opción que vean reparaciones de celulares, porque
aparte de que nosotros no nos desarrollamos mucho en eso, con las clases, con todo lo que vamos haciendo, eh, hay mucho por lo cual le podríamos rebatir en ese aspecto. Entonces, la idea es que vayan a algo seguro y vayan con cosas que hayan visto dentro de la especialidad. Entonces, cuando ustedes reciben el problema, ustedes comienzan a hacer un plan de trabajo para que su empresa funcione en un periodo de tiempo y puedan desarrollar la solución al o los problemas que nosotros les vayamos dando. ¿Se entiende? Sí. Eso es básicamente lo que hay que hacer con Sí. la empresa. Ustedes van a tener una empresa que va a hacer reparaciones y nosotros vamos a llegar como un cliente cualquiera y les vamos a decir, ya, nosotros necesitamos soluciones para esto. Entonces ustedes tienen que hacerse un plan de trabajo para ver cuánto van a tardar, etcétera. Y dentro de eso está también lo que necesitamos. Profe, le explotó el micrófono, espere. Sí, no se le escuchó. ¿Y ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, que volviendo un poco atrás, que básicamente nosotros a ustedes lo que van a tener que ir haciendo es recibiendo los requerimientos del problema, van a tener que crear planes de trabajo, van a tener que ver costos, ver temas del diseño, no sé, de cosas que tengan que ver relacionadas a la empresa y cómo desarrollan los procesos en su empresa para resolver los problemas que se les vayan dando. Ok. Eso. Me parece una idea bastante sencilla. Porque la idea es que eso les dé una noción de cómo ir haciendo trabajo. Que ustedes quieran conocimientos para después poder utilizarlo en una empresa. Eso es lo que es mayoritariamente lo que buscamos con esto. Ya sea que sea una empresa unipersonal, como que sean ustedes, como que sean una asociación o que trabajen para una empresa. O sea, que sepan más o menos cómo se mueve una empresa. Vamos a cerrar agradeciendo la participación. Entonces, quedamos claros con la información general, ¿cierto? Sí. Ya, Sí. súper. Bien hecho, chiquillos. Ya ahí vamos a ir viendo las siguientes clases al respecto.